Es glorioso lo que el Señor está haciendo en Misión Cristiana El Calvario, llevándonos por etapas. Pero también es importante que nosotros como iglesia entendamos que el Señor nos ha estado llevando no solo por etapas, sino nos ha estado llevando de gloria en gloria en el conocimiento del Señor Jesucristo. En una oportunidad decía el apóstol Abraham que cada congreso que tenemos es el congreso más glorioso que hemos tenido. Pero cuando vamos al siguiente congreso encontramos una gloria mayor, la cual no sabíamos o no entendíamos la proporción de esa gloria. Glorificamos al Señor porque todo esto ha servido para llevar a la iglesia no solo en el entendimiento correcto del Hijo de Dios, sino llevando a la iglesia a la plenitud de Cristo, pero a un desarrollo y a un crecimiento total, hablando de algo integral. En esta oportunidad, pues el Señor nos va a seguir conduciendo hoy a su palabra, edificándonos en gran manera, y para ello hoy está con nosotros de nuevo nuestra hermana Dorly y también nuestro hermano Herbert. Así que bienvenidos, hermanos, ¿cómo están? Gracias. Es una bendición poder estar nuevamente, ¿verdad?, con usted, con hermana Dorly, para edificarnos, ¿verdad?, unos con otros. Y me gozo, ¿verdad?, porque es aquí donde el Señor nos va guiando, cómo debemos cada uno conocerlo más a Él. Es un gusto para mí estar nuevamente con nuestra iglesia familia, también con mis hermanos en este día, para ser edificados a través de nuestro Espíritu Santo, y que el Señor cada día viene perfeccionando a su iglesia, viene perfeccionando nuestras familias, nuestra vida, para ser edificados día a día. Este perfeccionamiento del cual el Señor nos ha hablado es un proceso continuo. El apóstol Pablo dijo: no pretendo haberlo ya alcanzado. El apóstol Pablo entendía que no se trataba de llegar ya a una medida y ya, ahí se acabó todo, ¿verdad? Como por ejemplo cuando estudiamos, ya que culminé el diversificado, luego paso a un diversificado, luego me voy a la universidad. El que entiende de los niveles, pues cada vez anhela más conocimiento, ¿verdad? Creciendo. Amén, ir creciendo. Si hablamos nosotros del conocimiento del Hijo de Dios, es algo profundo, es algo completo. Amén. Entonces, como iglesia debemos entender también que en esto no podemos paralizarnos, no podemos detenernos. Ese perfeccionamiento debe continuar dándose en nuestra vida. En el servicio anterior, el Señor nos estuvo hablando respecto a lo que dice Génesis. Génesis 1:26, voy a leer en este momento, y nos dice la Escritura: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Estuvimos hablando en el servicio anterior cómo nuestro Padre da órdenes. Por ejemplo, le da órdenes a la tierra y dice: y produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla según su género. También dice árbol que dé fruto según su género. También vemos cómo le ordena a las aguas y le dice que produzca monstruos marinos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero luego cuando nosotros vamos ya a Génesis 1:26 y el verso 28, el cual dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ya en Génesis 1:28 ya no lo encontramos hablándole ni a la tierra, ni a las aguas, ni a la lluvia, ni a la nieve, sino ya lo encontramos hablándole al hombre, específicamente al hombre, al cual también le da órdenes, ¿verdad? Y le dice: fructificad y multiplicaos. Muy específico, ¿verdad? En las órdenes: fructificad y multiplicaos. Entonces tenemos, por ejemplo, allí, ¿verdad? En Mateo capítulo 28, del verso 18, 19 y 20, como en la gran comisión el Señor Jesucristo
viene y nos habla de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos está hablando tanto de fructificar, pero también nos está hablando de multiplicar. Cuando dice id, nos está hablando de multiplicar. Pero ya cuando nos dice la Escritura, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado, el Señor Jesucristo está citando lo mismo que dice en Génesis 1:28, cuando nos manda a dar fruto. Entonces el Señor nos está hablando de una multiplicación, pero de una multiplicación en fruto. Amén. Así como dice, ¿verdad? Que hagan discípulos, pero que le enseñemos todas las cosas, ¿verdad? De igual me lleva acá en este versículo que dice fructificar y multiplicar. Amén. ¿Verdad? Porque me lleva a hacer discípulos conforme el Señor me pide. Así es. ¿Verdad? Ahí está el objetivo que nuestro Padre quiere. Hacer discípulos, pero esos discípulos correctos, esos discípulos maduros que me pide, ¿verdad? El Espíritu Santo. El Señor no nos habla solo de multiplicación. Y esos discípulos que quiere que el Señor vengan hacia Él, como lo dice en su palabra en Génesis, de acuerdo a la imagen y semejanza de Él mismo. Amén. Como lo revela desde el inicio. Es un compromiso muy grande para nosotros, la iglesia, el poder presentar a Cristo Jesús ante esas personas que necesitan del Señor, para que puedan venir como unos verdaderos hijos que no revelen una religión o alguna doctrina, sino que revelen directamente la imagen de Cristo Jesús. Es que a veces lo que ha sucedido es esto, que nos hemos fijado mucho en la multiplicación, pero no en el fruto. Y encontramos nosotros congregaciones grandes, gigantes, que lo único que son números, pero no vemos un fruto. Si hablamos de fruto, estamos hablando de la misma imagen del Señor Jesucristo en las personas. De lo contrario, el mandato hubiera sido solo multiplíquense. Pero el Señor dijo fructifiquen también. Y lo dijo primero, dijo fructificad y multiplicaos. ¿Por qué va primero fructificar y después va multiplicaos? Porque lo mismo sucede con los árboles. Es la ley que el Señor dio por naturaleza. Un árbol, antes de multiplicarse, primero da fruto. Del fruto viene la multiplicación, para que la multiplicación sea exactamente igual al fruto, o sea exactamente igual al origen, el cual es el árbol. Nosotros los discípulos de algo o algo en lo que nosotros debemos entender, primero, que la multiplicación es fructificar. No podemos estarnos multiplicando si primero no hemos fructificado. Cuando nosotros hablamos de fructificar, estamos hablando nosotros de la imagen del Señor. Entonces, cuando la palabra dice id y haced discípulos a todas las naciones, más bien el Señor nos está diciendo que su propósito es llenar toda la tierra, pero llenar toda la tierra con su misma imagen. Llenar toda la tierra con la imagen de Dios. Eso es prácticamente lo que el Señor Jesucristo nos dijo que nosotros debiéramos hacer. Recuerda esto, no se trata solamente de la multiplicación. Aunque claro, la multiplicación es un mandato del Señor y debe cumplirse, debemos multiplicarnos. Pero a veces nos hemos enfatizado más en la multiplicación que en fructificar. Y entonces nos encontramos con una multiplicación, pero una multiplicación sin propósito. Una multiplicación sin plan, sin diseño. Una multiplicación que carece de la imagen del Señor Jesucristo. Esta multiplicación podría ser, si no tiene la imagen de Cristo, es igual que la multiplicación que se está dando en cualquier otra área. Por ejemplo, el mundo también multiplica, Satanás también multiplica. Entonces, el propósito de Satanás para destruir el plan de Dios nuestro Padre es que solamente haya multiplicación, pero que no haya fruto. Como iglesia debemos entender entonces de que sí, debemos multiplicarnos, es el mandato del Señor, pero antes de la multiplicación el mandato es fructificar. Que nosotros podamos dar fruto. A Noé también le ordenó que multiplicara.
A Israel también le ordenó el Señor que se multiplicara. Pero ante esta multiplicación, primero, definitivamente debe ser dando fruto. No puede ocurrir o no debe ocurrir la multiplicación si primero no se ha dado el fruto. Y Amén. si se da una buena fructificación, ese fruto va a permanecer. Sí. Porque hay una buena preparación. No es un árbol que se ha desarrollado mal, sino que ha tenido un buen proceso para poder dar su fruto a su tiempo y demostrando, como dijo usted, la genética de Cristo. Amén. Y es que a veces nosotros las personas tomamos este concepto. Como el mundo dice, el orden de los factores no altera el producto. Es una, ¿cómo puedo decir? Es una forma en la que el mundo se expresa. El orden de los factores no altera el producto, pero en el reino de Dios sí. En el reino de Dios sí importa el orden de los factores, porque si los factores no van en el orden debido, el producto sí se puede afectar. Es que es sencillo entenderlo. Los árboles obedecen a Dios nuestro Padre. El árbol, me viene a la mente, por ejemplo, un árbol de guayabo. ¿Cuántas semillas viene en una guayaba? Una gran cantidad. Cuando estamos comiendo una guayaba, están tronando nuestros dientes constantemente porque hay una gran cantidad de semillas dentro de esa fruta. Una fruta de guayabo puede ser desde este tamaño hasta unas grandísimas que hay, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas semillas hay dentro de ese fruto? Pero vemos nosotros de que el árbol lo primero que hizo fue dar fruto. Y luego de allí vino una gran multiplicación. No lo hizo al revés. No se multiplicó primero y luego comenzó a dar fruto. El árbol entiende, no puede venir la multiplicación si primero no viene el fruto. Entonces la iglesia debemos entender que el orden de los factores sí altera el producto en el reino de Dios. Otro ejemplo similar es lo que dice siempre en Mateo 28, pero ya en el verso 20, ¿verdad? Donde dice, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Veo otro orden allí para poner el ejemplo, hablando de fructificar y multiplicados. Veo de que primero dice, primero bautícenlos y después enséñenles. Pero a veces la iglesia lo hace al revés. Y primero introduce al discípulo a una enseñanza y después decide si lo bautiza. Y entonces dice, lo que pasa es de que nunca estamos seguros si el discípulo va a permanecer. Entonces por eso primero lo metemos a un proceso de enseñanza y luego determinamos si lo bautizamos o no. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros hacemos algo como esto, cambiando el orden de lo que Dios dijo, lo que estamos diciendo es, Señor, te equivocaste, creo que dijiste mal. No te fijaste que primero tenía que haber sido la enseñanza y después tuvo que haber sido el bautismo. Le estamos diciendo al Señor que el Señor comete errores, que más hermanos, que no se fija en lo que dice o en lo que hace, que no es un Dios perfecto, pero nosotros creemos que nuestra mente sí es perfecta. Entonces pasamos cambiando una y otra vez del lugar lo que Dios nuestro Padre dijo. Otro ejemplo que también me viene a la mente es cuando Jesús se encuentra con Satanás. Y entonces viene y le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Primero le dice, adorarás y luego le dice, servirás. Porque un servicio sin adoración no sirve de nada. Entonces le dijo, primero tienes que ser un adorador para que entonces puedas ser un excelente servidor. Pero hoy, vuelvo a decir, encontramos lo al revés en las iglesias. Encontramos a un montón de gente queriendo servir, pero que no les gusta adorar. Entonces, cambiando el orden. Entonces, recordemos lo que hoy estamos aprendiendo es fructificar y luego multiplicar. No podemos cambiar el orden. Qué importante es entender el diseño de Cristo. Porque si yo, como dice usted, cambio la forma que Cristo dejó, ahí andamos equivocados de una vez. Por eso el Padre, ¿verdad? De una vez lo dejó escrito. Y vemos donde dice usted, donde dice, ¿verdad? En el versículo 28, fructificad y multiplicaos. Amén. ¿Verdad? Él dejó el orden. Ahora, como decía usted en el versículo 20 de Mateo, ellos lo andan cargando, puedo decir así, primero dando frutos
y después multiplicando. Primero multiplicándose y después dando frutos. Amén. ¿Verdad? Entonces, qué interesante, qué importante es comprender y entender la palabra de Cristo, para que no andemos cada rato, cada momento tropezando, ¿verdad? En cambio, ya cuando nosotros encontramos la palabra de Dios y la hacemos correctamente como está escrita, ¿verdad? Ahí Cristo, vemos a Cristo pues, y Él nos va guiando a hacer todo lo demás, ¿verdad? Amén, porque todo tiene que ir en su debido orden. Todo ya está planificado, ya está estipulado en las Escrituras. Amén. El Señor lo revela desde Génesis, que si somos frutos de permanencia, vamos a tener el respaldo de la presencia del Señor, como lo habla en Génesis. Desde el inicio serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, Amén. que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Pero todo es un proceso al cumplimiento de la palabra del Señor. No podemos venir y decir este árbol antes de crecer va a dar su fruto o va a dar hojas de este color, sino que ya viene estipulada la genética y el procedimiento a seguir. Es allí donde nosotros como discípulos debemos entender que el principio de una vida cristiana es la obediencia. Cuando nosotros obedecemos, todo se cumplirá, no solo en nuestra vida, sino el cumplimiento del propósito del Señor, el plan de Dios, el diseño de Dios, será a cabalidad. No se alterará absolutamente nada. Debemos entender, cuando hablamos de obediencia, estamos hablando de tiempo, estamos hablando también de forma, no solamente obedecer, no solamente se trata de hacer, sino se trata de entender también lo que voy a hacer, hacerlo en el tiempo adecuado, pero también hacerlo de la manera como el Señor indicó que se debía hacer, o en otras palabras, hacerlo en la forma que el Señor dijo, no en mi forma. Entonces, cuando el Señor nos habla de fructificar y multiplicaos, nos está pidiendo una multiplicación, pero una multiplicación de su misma imagen. No solo es multiplicar por hacerlo. Por ejemplo, en Juan capítulo 15, verso 1 al verso 2, nos dice la Escritura: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Por qué es importante el fruto en nuestra vida? Es importante porque el fruto es la expresión de lo que nosotros somos. En nuestro caso, como hijos de Dios, el fruto es la expresión de Cristo en nuestra vida y, claro, por supuesto, a todas las naciones. Este versículo es muy claro. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Está hablando del origen. Pero ¿cómo se va a manifestar cuál es el origen? La única manera de manifestarlo es, lo dice acá, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ya nos está hablando de fruto, dice, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cómo nosotros podemos identificar de qué es un árbol? Lo podemos ver a simple vista y claro, vemos las hojas, vemos que la forma del árbol, aún el color del árbol, pero aún viendo solamente el árbol, pudiéramos nosotros equivocarnos, porque hay muchos árboles parecidos. Por ejemplo, si hablamos de los cítricos, se parecen mucho. La naranja, distintos tipos de naranja, toronja, limón, mandarina, etc. Pero ¿cómo podemos nosotros saber perfectamente de qué es el árbol? ¿Cuál es la manera de saberlo? Por su fruto. Por su fruto. Por su fruto. Frente a mi casa hay un árbol. Nunca le había prestado yo atención. Hasta que llegó mi suegro un día y estábamos afuera platicando todos. Y dice, pero si tú tienes limas, ¿dónde? Le digo, no me había dado cuenta. ¿Dónde? Y me dice, el árbol que está ahí. Yo había visto el árbol, pero yo todavía no había identificado si era limón, era mandarina, era lima, qué era. Pero por el fruto no había duda alguna. Me acerco y le digo, es cierto, no me había dado cuenta que ya dio fruto. Entonces cortamos en ese momento limas y ahí comenzamos a comer los primeros frutos de ese árbol. 100% comprobado que el árbol es de lima. Entonces,
¿Cuál es la manera en que el mundo sabrá que nosotros somos hijos de Dios? Sin duda alguna a través del fruto. El fruto es ¿cómo podemos decir? Es la forma más clara o la expresión más perfecta de lo que nosotros somos. Cuando dice la Escritura, fructificar, está pidiendo que nosotros lo expresemos a Él. Si al árbol se le dio esa misma orden y a nosotros se nos dio la misma orden, ¿cómo es posible que encontramos que los árboles la obedecen fielmente? Yo nunca he visto un árbol que el Señor le dijo, tú eres naranja, pero el árbol dijo, no, yo quería ser toronja porque el fruto es más grande. Y rebelándose contra su naturaleza y dando toronjas en lugar de naranjas. No, sencillamente el árbol obedece. Soy de naranjas, así que naranjas voy a dar. Soy toronja y toronjas voy a producir. El hombre debe entender también esto. Cuando el Señor le dice, fructificad y multiplicaos, debe entender que Génesis 1:26 dice la Escritura, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Nos está revelando cuál es el fruto que nosotros debemos dar a todas las naciones. Amén. Y es de reconocerlo desde el momento que fuimos bautizados. Amén. Creer que el Señor a través de su Espíritu Santo nos dio su genética. Somos nacidos de nuevo, que tenemos la misma potestad, el Señor ya nos la dio para poder seguir revelándole a Él, expresándole a Él y manteniendo esa permanencia, como dice su palabra, para poder dar testimonio, porque esa expresión a las demás personas, a las naciones, de que hay frutos en nuestras vidas como hijos de Dios para poder expresar. Y cuando no las expresamos, el mundo comenta y dice, pero no puedo ver en él algo de Cristo porque está revelando otra identidad. Sí. Vemos entonces que la expresión de la iglesia es muy fundamental. Amén. Revelar la imagen de Cristo. Hace poco estaba leyendo algo y me llamó la atención y decía, si quieres conocer a una persona, no te fijes tanto en lo que dice, sino fíjate en sus actitudes. Allí podrás conocer a una persona. A nuestro Padre le interesa que nosotros demos fruto. ¿Por qué le interesa que nosotros demos fruto? Porque esa es la manera de mostrarle a Él que nosotros somos sus hijos. Esa es la forma de que el mundo conozca quiénes son los hijos de Dios. Esa es la manera de que el mundo pueda ver la imagen del Dios viviente. El mundo, por ejemplo, tiene aquella curiosidad, ¿y cómo es Dios? O cuando leemos la Escritura encontramos a Jesús y muchos, ¿cómo habrá sido Jesús? Pero tomando una idea desde el carácter y a veces también de lo externo. Pues como dijo el Señor Jesucristo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Encontramos a un Jesús multiplicándose, pero antes de la multiplicación primero dio fruto. Y ese fue el fruto que hizo evidente ante los discípulos. Y les dice, me han visto a mí, en otras palabras, han visto mi fruto. Pues este fruto es la misma imagen de Dios. Así que si quieren conocer a Dios, véanme a mí, me han visto a mí, han visto al Padre. Es lo mismo que nosotros como iglesia también debemos entender. No se trata de decir que soy cristiano. No se trata de decir que soy discípulo del Señor Jesucristo o que Dios es mi Padre. Más bien, demostrémoslo con el fruto. Dice la palabra que por vuestros frutos nos conocerán. Quisiera que viéramos un poco más lo que dice Juan. En el capítulo 15, verso 2 al verso 8. Dice la palabra, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero ¿qué más dice? Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará.
y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. En esto, y aquí quiero resaltar, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Concluye diciendo, en esto es glorificado a mi Padre. ¿A qué le llama la iglesia a glorificar? Ir a cantar. ¿A dónde vas? Yo voy a glorificar el nombre de Dios. Pero eso le llamamos a cantar. La Escritura dice que la forma de glorificar a nuestro Padre, dice, es cuando nosotros damos fruto. Leo la última parte otra vez. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Ni siquiera está utilizando la palabra fruto o poco fruto, o sencillamente la palabra fruto. Lo dice muy claro, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. En otras palabras, que sea indudable que somos hijos de Dios. Que no haya negación de que somos hijos de Dios. Que nadie pueda decir algo diferente de lo que realmente somos nosotros. Que quien quiera que nos conozca diga, sin duda alguna, este es discípulo de Jesús. No hay equivocación, no hay forma de extraviarse. Este es hijo de Dios. ¿Por qué? Por el mucho fruto. Entonces el Señor nos está hablando, vuelvo a decir, de la imagen de Dios. Cuando hablamos de fruto, estamos hablando de la imagen de Dios. Algunos relacionan fruto con multiplicación. Y claro, también va la multiplicación, pero el Señor hace una separación. Fructificad y multiplicaos. A veces algunos cuando hablan de fruto lo llevan a multiplicación, pero no, multiplicación es sencillamente multiplicación. Fruto es imagen. Fruto es la expresión misma de Dios a través de sus hijos. Amén. Es importante dar a conocer, dar esas expresiones que Cristo, ¿verdad?, nos manda a nosotros como hijos de Él, que las demos, ¿verdad?, a las demás personas, para que aquí en nosotros vean a Cristo. De igual manera, ¿verdad?, así como el ejemplo que ponía usted, pastor, de los árboles, ¿verdad? El Señor dio esa genética a la semilla. Amén. Vas a dar este fruto y los árboles dan se expresan a través de ese fruto. Sí. Correcto, ¿verdad? Que la semilla el Padre había sembrado en ella. De igual forma, ¿verdad? En nosotros debe de ser así. Dar a conocer, pero no frutos distintos a lo que nuestro Padre nos ha revelado, sino dar esos frutos de acuerdo al origen que Él ya puso en mí, ¿verdad? Y ha puesto en cada uno de nosotros. Amén. Y el Señor no se pregunta si les gusta, denlo, sino que esto es un mandato a cumplir. Amén. Es un mandato porque el Señor fue nuestro creador, Él fue quien creó los cielos y la tierra, Él tuvo toda la autoridad para la creación y así para nosotros mismos. Por lo cual Él quiere que expresemos como discípulos esa imagen y nos da ese mandato de irlo a dar a conocer a todas las naciones. Y es que no es una pregunta, como nos dice usted, no es una sugerencia, es un mandato de parte de Dios. Amén. Hay no es una frase, más bien es una actitud. Muchas personas utilizan esto diciendo, yo como bueno soy bueno, pero como malo también soy malo. O otras personas utilizan una frase como, yo soy cristiano, pero mi machete no. Cuando nosotros estamos hablando de fruto, no estamos hablando de una variedad de frutos. Más bien estamos hablando de un fruto, de una misma especie, porque viene de un mismo origen. No estamos hablando de dar limones y dar también, algo dulce, mangos. No es un árbol que al mismo tiempo que da mangos muy dulces, también da limones muy ácidos o muy amargos. No, estamos hablando de un origen, pero que solamente tiene una simiente. Entonces yo he escuchado mucho esta expresión. A veces las personas la dicen en broma, pero a veces la dicen en serio. O sea, en otras palabras dicen las personas, mira, yo soy cristiano, pero no me busques el lado malo porque lo vas a encontrar. ¿Qué significa eso entonces?
de que no hay un verdadero fruto de hijos de Dios. Hay una mezcla entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios, lo cual no cabe en el mandato de Dios. El mandato de Dios no nos da opción a nosotros de fruto, como nos está hablando nuestra hermana Dorly. Es un mandato del Señor. Mi fruto o es Cristo, o sí, ¿verdad? No es o sí o no, es o sí o sí. Entonces, nosotros los hijos de Dios debemos entender muy bien esta expresión. No podemos dar un fruto diferente a lo que nosotros realmente somos. Si tú eres de las personas que usas esta expresión porque estás falto o falta de transformación, es necesario que te arrepientas de esas actitudes. La palabra nos habla de frutos dignos de arrepentimiento. Es cuando nosotros entendemos, no puedo ser bueno y puedo ser malo al mismo tiempo. No puedo tener expresiones de Satanás, pero expresiones de Cristo también. Es más, hay personas que piensan que es su derecho el defenderse de forma agresiva cuando alguien los ataca. Pero ¿qué dice la palabra respecto a eso? Jesucristo lo dijo, si te dan en una mejilla, ¿qué dijo Jesús? Dales con la mano derecha en la otra mejilla, ¿verdad que no dijo así? No. Jesús dijo, entonces pon la otra mejilla. En otras palabras, debe ser manso y humilde de corazón. Pero hoy en día vemos nosotros las personas que dicen, mira, como bueno soy bueno, pero como malo soy malo. No, esa no es la expresión del Señor Jesucristo. Y a veces yo la he visto en hijos de Dios expresándose de esta manera, diciendo, tengo un lado bueno, pero tengo un lado malo. Veo yo lo que dice la palabra y es muy claro y al mismo tiempo es una advertencia para nosotros. Hay una parte acá. Dice la Escritura, nos habla de dar fruto, dice como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Pero más adelante, vamos a ver, aquí está, dice, porque separados de mí nada podéis hacer, dice, el que en mí no permanece, dice, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que mi fruto no sea completamente Cristo, es evidencia de que no permanezco en Cristo. El que en mí pueda haber agua dulce y agua amarga al mismo tiempo, es evidencia de que no he permanecido en Cristo. ¿Cuál es la consecuencia cuando no damos el fruto que es la imagen del Señor Jesucristo? Dice que la consecuencia viene a ser que nosotros, dice, seremos echados fuera como pámpanos. En otras palabras, seremos cortados. Un pámpano es una rama. Si la rama no da el fruto requerido, será cortada. Porque ¿de qué sirve una rama que no está dando fruto? Entonces será cortada, pero también dice será echada afuera. No solo cortada, será echada afuera. Y dice, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego. Por eso es importante que nosotros entendamos como hijos de Dios. La imagen del Señor Jesucristo debe ser lo único que nosotros podemos expresar. No puedo andar expresando yo el plan de Satanás y el plan de Dios. No puedo andar expresando yo la maldad de Satanás, pero a veces la bondad de Cristo. No, solamente puede haber en nosotros una misma expresión. Amén. Y nos revela la palabra que el no permanecer en la vid, somos echados fuera del reino de Dios. Sí. Y qué lamentable es ver entre nosotros mismos, nuestros hermanos o familias que pasamos en este proceso de pandemia. Amén. En la cual nuestras familias estuvimos congregadas desde nuestra casa, fuimos discipulados, adiestrados y podemos ver a nuestros hermanos en la cual no permanecieron en este proceso. Amén. De permanencia en el Señor. Y qué lamentable es, qué triste ver a alguien que se quede atrás, que no continúe en el mismo proceso que estamos continuando, que estamos llevando en estos tiempos, porque realmente la palabra es clara y dice, serán echados fuera, estamos fuera del reino de Dios. Por la falta de permanencia, pronto vemos personas que empiezan a expresar ya no la imagen de Cristo, sino otro fruto. Entonces, ¿por qué? Porque no aprendieron a permanecer en el Señor. Amén. En este tiempo, como nos dice nuestra hermana Dorly, que estamos, es notorio quién tiene hambre y sed de la palabra del Señor.
no nos hemos congregado físicamente, ¿verdad? Pero sí la palabra ha seguido llegando a través de este medio, por medio de YouTube, por medio de Facebook y otras redes sociales. La palabra ha continuado llegando a los distintos hogares. Entonces, la permanencia no es congregarme, no solo era cuando yo iba al culto, como lo decimos comúnmente. La permanencia tiene como fruto la expresión de Cristo. ¿Cuánto tiempo tengo de no estarme congregando? Pero la expresión de Cristo sigue siendo la misma, no ha menguado. Por el contrario, la expresión de Cristo cada vez está con mayor gloria, porque me he seguido nutriendo, porque he seguido permaneciendo fiel a aquel que me llamó. En Génesis 1:26 vemos cómo nuestro Padre dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero ya más adelante encontramos al hombre, en este caso al principio fue únicamente a Adán y a Eva, pero ese mandato fue no solo para Adán y Eva, sino para todos los descendientes, para todos los que vinieran más adelante. Ya luego encontramos nosotros a un Adán y a Eva, como dice la Escritura, que engendró Adán a Set. Es el tercer hijo de Adán, pero ¿qué dice la palabra? Era a la imagen de Adán. Ya no dice a la imagen de Dios, dice a imagen de Adán. Entonces, ¿se siguió agradando nuestro padre de Adán y Eva? Ya no. ¿Por qué? Porque dejaron de dar fruto. Dejaron de multiplicarse con el fruto correcto. Sí, siguieron multiplicándose, pero en la multiplicación ya no había fruto. Encontramos nosotros cómo Adán y Eva ya no glorificaron a nuestro Padre. No porque no cantaran alabanzas, más bien hoy estamos viendo, glorificarlo es llevando fruto. Que haya multiplicación, pero la multiplicación no puede ir sin fruto. Entonces vemos cómo Adán y Eva dejaron de glorificar a nuestro Padre. Ya encontramos a Adán engendrando a un hijo, ya no a imagen de Dios, sino a imagen de él mismo. Allí podríamos decir, se empezó a degenerar el mandato del Señor. El hombre empezó a desobedecer aún más el mandato de Dios. Pero yo seguí viendo firmes los árboles, las aves del cielo, ¿qué más? Los animales que se arrastran sobre la tierra. Los sigo viendo firmes en la expresión correcta desde el origen, desde el principio. Pero al hombre tambaleando en qué fruto quiere dar. Como iglesia hemos sido puestos en este tiempo para expresar al mundo cuál es el mandato del Señor. Y que sigue vigente, no ha cambiado, no ha pasado de moda. La imagen del Señor Jesucristo debe seguir siendo la expresión que se debe multiplicar y no debe pararse esa multiplicación. Amén. En Juan 15:10 dice, Amén. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí vemos que está hablando de mandamiento. Amén. Esto nos está hablando el Señor a la iglesia, en la cual debemos cumplir ese mandamiento de permanecer en el Señor, así como Cristo lo hizo con el Padre y el Padre le demuestra ese amor. Entonces hay un respaldo para la iglesia, el que Cristo esté con nosotros en todo este proceso de crecimiento. Sí, vemos nosotros cómo la obediencia es tan importante. El que yo obedezca, pero voy a poner un ejemplo para darme a entender. Hace un tiempo alguien me hablaba de una pareja acá en la Nueva Unión y me dice, han sido una pareja ejemplar, siervos de Dios, se les ha visto gente fiel, entregada al Señor, pero sus hijos no. Entonces cuando supe esto, le digo, entonces no eran tan fieles, entonces no eran tan entregados al Señor. Lo mismo que le pasó a Adán y a Eva. A Adán y a Eva se le da el mandato, fueron los dos primeros a quienes se les dio el mandato. Fructificad y multiplicaos. Muy bien, pero a la misma imagen y a la misma semejanza. Y ya luego procrean a Set, diferente a la simiente que les fue dada a ellos. Cambiaron la simiente, cambiaron el propósito en su hijo. Y de ahí pues siguieron engendrando más hijos sin propósito. Multiplicación
pero sin imagen. Multiplicación sin fruto. Entonces, ¿cuántas personas se dicen, yo soy muy obediente, soy fiel a Dios, ¿qué más? Soy devoto a sus mandatos, a sus preceptos, a sus estatutos? Pero vemos un gran descuido en la multiplicación con imagen. Tal vez la pareja les gusta ir a escuchar la palabra del Señor, les gusta predicar, adorar al Señor, pero la multiplicación que esta pareja está produciendo ya va sin... Está descuidada. Está descuidada, ya no lleva imagen, ya no lleva propósito. Y ya encontramos hijos que a veces ni conocen a Dios. Ya encontramos hijos con actitudes totalmente diferentes, extraviados. Y entonces el padre dice, pero si yo soy un siervo de Dios, pero si yo soy fiel, no entiendo de dónde me salieron los hijos así. No es que le hayan salido los hijos así. Lo que sucedió es que no se fijó que solo se multiplicó, pero no transmitió la imagen. Solamente vio como importante el tener hijos, darles calzado, darles vestuario, darles estudio, pero ¿dónde quedó la imagen de Cristo? Eso no lo multiplicó, eso no lo transmitió. Puedo decir, lo más importante, lo primero que tuvo que haber hecho fue lo que no hizo. Entonces ya encontramos a veces hasta padres frustrados, ¿verdad? No entiendo, no sé qué hacer, mi hijo no hace caso, mi hija tampoco, hace cosas indebidas. Es que descuidaste lo más importante, lo cual es el fruto. No puedes descuidar el fruto. Es importante la multiplicación, pero el Señor no solo mandó que nos multiplicáramos, el Señor primero ordenó la fructificación. Primero ordenó que hubiera fruto en nosotros y que a partir de allí toda la multiplicación pues también llevara ese mismo fruto. De lo contrario estamos multiplicando en vano. Como dice la palabra, nos enseña, dice, y si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, heno, hojarasca, madera también dice, la obra de cada uno será probada. Ahora, pensemos en estas personas que edificaron con madera, o con hojarasca, o con heno, dice la Escritura. Y van a ser probados con fuego. ¿Qué va a pasar con esa hojarasca cuando el Señor venga y le ponga el fosforazo allí? Y si es con madera, mucho más alimentado el fuego, es combustible. Pero los que construyeron ya con piedras preciosas, con oro y con plata, la edificación de ellos iba a permanecer. Entonces, así como Adán y Eva, hoy se encuentran muchas personas que no se han percatado que están edificando con madera, con hojarasca o con heno, cuando su edificación debió haber sido con oro, plata o piedras preciosas. Eso sí soportará el fuego. Entonces nos damos cuenta de que estos padres dicen, entonces, ¿de qué sirvió haber tenido 12 hijos? O haber tenido 5, haber tenido, ¿qué? 4, haber tenido 18, en aquel tiempo llegaban hasta 20, ¿qué? Casi 30 hijos. Y luego vemos el montón de nietos, ¿verdad? Una gran cantidad de nietos. Pero entonces la pregunta es, ¿de qué sirvió esa gran multiplicación si la mayoría de ellos no conoce a Dios? Descuidaron. Si se descuidaron del propósito. El proceso de ese fruto en su permanencia. Y Amén. más adelante ahí en Juan nos habla del gozo, que si le damos cumplimiento a la permanencia del fruto, dice que el Señor nos dará su gozo. Amén. Y ese gozo permanecerá en nosotros. Y aún dice la palabra, y los limpiará para que lleven más fruto. No dice, los limpiará para que se multipliquen más. Dice, no, dice para que lleven más fruto. O sea, aumentará la capacidad del fruto en nosotros. Nos llevará a una gloria mayor. Por eso es muy hermoso, ¿verdad?, conocer el diseño del Padre. Porque si yo conozco desde el principio el origen que Cristo ha puesto en cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahí es ese mismo diseño yo voy a enseñar, como ponía usted el ejemplo de nuestros hijos. Amén. Pero si nos desviamos, si yo no estoy como dice en el versículo, ¿verdad?, de Juan 15, ¿verdad? Si yo no estoy en el tronco que es Cristo, ¿verdad? Seré cortado. Amén. Y cuando no esté haciendo la voluntad de Él, claro, ¿verdad? Voy a
voy a hacer esos frutos, esas personas o estos hijos que no a mi forma, no a la forma que Cristo me pide. Como les decía, por eso es muy importante, muy hermoso conocer el propósito de Dios, el origen que Él quiere que nosotros, como hijos de Él, demos, ¿verdad? Esa expresión, que demos esos frutos correctos, de acuerdo al modelo, ¿verdad? Así como Él modeló para nosotros, de igual forma, cada uno de nosotros tendremos que dar esas mismas expresiones de Él, ¿verdad? Acá en el mundo. A veces para las personas es mucho más fácil lograr que un discípulo dé fruto, un discípulo extraño a nuestra propia familia. Por ejemplo, voy, evangelizo a alguien, lo traigo al Señor y comienzo a enseñarle todas las cosas que el Padre nos ha mandado. Y nos gozamos de ver cómo este discípulo comienza a crecer, a desarrollarse. Ahora el discípulo predica muy bien porque entiende el propósito del Señor. Vemos a un discípulo prosperado, vemos a un discípulo que permanece en el temor de Dios, en la santidad, etc. Y nos gozamos mucho. Ahora mi pregunta es, ¿por qué nos es más fácil conducir a un discípulo que es extraño o extranjero de mi familia, hablando en la carne, ¿verdad? ¿Por qué me es más fácil? ¿Y por qué a veces a los padres con los hijos les es tan difícil y los tienen en casa? Debería ser mucho más sencillo con los hijos, porque nos despertamos con nuestros hijos, comemos con nuestros hijos, ¿qué más? Las distintas tareas durante el día con los hijos y nos vamos a dormir y ahí estamos con nuestros hijos. Debería ser más eficiente nuestro trabajo con nuestros hijos que con los hijos de otros. Pero a veces tenemos un grupo de comunión familiar que decimos, no hombre, si Cristo viniera ahorita, los 18 que tengo en mi grupo de comunión familiar se van. Si yo soy un excelente discipulador, sí, pero ¿y tu familia? ¿Pero y tus hijos cómo están? ¿También son excelentes? Entonces yo a veces no he entendido ese pensamiento humano, pues porque es humano el pensamiento, ¿verdad? ¿Por qué al hombre se le hace tan difícil guiar a sus hijos en el camino de Dios, instruirlos de acuerdo al propósito del Señor y llevarlos a que den fruto y que permanezcan? Pero ¿por qué a otros discípulos sí? Y para esto hay una consecuencia bien fuerte. Hace rato hablábamos de algunas consecuencias, pero en Mateo 21:19, en la versión NBV, dice: se acercó a una higuera del camino con la esperanza de encontrar en ella higos, pero solo encontró hojas. Nunca produzcas fruto, le dijo, y la higuera se secó. Nos está hablando del caso en el que la higuera, en que el hombre fue la primera vez a la higuera y solamente encontró hojas, pero no encontró fruto. Dice la Escritura, volvió otra vez y va a buscar otra vez fruto, con hambre de querer comer fruto, pero encuentra otra vez solamente hojas. Vuelve una tercera vez y la encuentra otra vez sin dar fruto. Y entonces viene y le dice, ¿verdad?, a la higuera, dice, vuelvo a leer esta parte, dice, se acercó a una higuera del camino con la esperanza de encontrar en ella higos, pero solo encontró hojas, no encontró otra cosa. Y entonces, ¿cómo le dice? Le dice, nunca jamás produzcas fruto. Nunca jamás produzcas fruto. ¿Y qué pasó? Dice, le dijo, y la higuera se secó. ¿Por qué se secó la higuera después que le ordenó que nunca más produjera frutos? Porque descuidó su proceso. Porque descuidó su proceso, porque descuidó su propósito. ¿De qué sirve un ser humano sin propósito? No sirve de nada. La higuera entendió, me quitaron el propósito. Me ordenó que nunca diera fruto. No tengo propósito. ¿De qué sirvo? ¿De qué sirvo? Habrá dicho la higuera, ¿verdad? Lo estoy yo, que me estoy metiendo en la mente de la higuera. ¿De qué sirvo como higuera si no voy a dar frutos? Ella lo entendió perfectamente, así que ¿qué pasó? Se secó. No le dijo el Señor, sécate. No, el Señor le dijo, nunca produzcas frutos, y se secó. ¿Cuánta gente anda por ahí seca? Porque ha perdido el propósito del Señor. Porque no entendió que fueron llamados a expresar la gloriosa imagen de Cristo. Entonces hay mucha gente sin propósito,
hay mucha gente sin motivación en su vida, algunos metidos en depresiones terribles, algunos únicamente su propósito es hacer dinero y más dinero, acumularlo en el banco o debajo del colchón, pero han perdido el verdadero propósito del Señor en su vida. El Señor no buscaba en la higuera hojas, Él buscaba fruto. ¿De qué servían o de qué nos sirven a nosotros las hojas si lo que queremos es comer? ¿Comeríamos hojas? No. ¿Verdad que no? Pero son consecuencias por la falta de fe. Amén. Me gusta en la versión de las Américas, ahí siempre en Mateo, Amén. Del 20 y 21, al ver esto los discípulos se maravillaron y decían, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Respondiendo Jesús le dijo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis de lo de la higuera, sino que aún si decís a este monte, quítate y échate al mar, sí sucederá. Vemos que el Señor expresa que la permanencia en Él, el poder dar fruto también, todo es por mirar el plan de Cristo. Amén. Revelar a Cristo, nuestra fe en Cristo, eso va a tener la permanencia de lo que estamos hablando hoy. Sí. De poder fructificar y multiplicar, no solamente a nosotros mismos, a nuestras familias, como mencionamos hace un momento, sino que aquí dice como mandato ante todas las naciones. Amén. Entonces el Señor nos está mostrando que al yo tener fe, puedo permanecer Amén. en el Hijo de Dios. No puede haber permanencia si estoy falto de fe. ¿Cómo voy a permanecer en quien no he creído? Entonces entendemos por qué la higuera no tenía fruto, porque también de la permanencia viene el fruto. Si no hay permanencia, no se puede producir el fruto. Entonces vemos una higuera solamente con hojas. Si se miraba, imagino yo, frondosa, daba sombra, pero lo que el Señor requería de ella era fruto. Por ejemplo, vamos y sembramos un árbol de... ¿Qué fruto les gusta a ustedes? Uno que más les guste. Mango. De mango, un árbol de mango. Sembramos un árbol de mango y ya se nos hace, ¿qué? Agua a la saliva. Y es aquello porque ya nos imaginamos que dentro de unos años van a ver de aquellos mangos que mango Tommy, mango Manila, tan deliciosos que son, bien dulces. Y ya nos estamos imaginando, pero pasan los años y nunca produjo fruto. Sí, el árbol gigantesco, frondoso, con muchas hojas, pero es solo apariencia. Nunca dio un fruto. Entonces el Señor nos está llamando a nosotros a que dejemos la apariencia. Amén. La apariencia es el decir, yo soy cristiano, yo soy fiel, yo soy devoto, ¿qué más? Yo obedezco lo que el Señor dice, yo tengo un grupo de comunión familiar, soy un pastor, soy un apóstol, soy un asistente pastoral, etc. Pero cuando el Señor va a buscar en mi fruto, no lo encuentra, solo soy apariencia. Solamente me ven predicando, en un discipulado, en un adiestramiento, en un congreso. ¿Cómo? Adorando en los servicios. Adorando en los servicios, pero cuando el Señor busca fruto en mí, se da cuenta el Señor que solo era hojas, solo era apariencias, solo estaba ocultando lo que no soy en Cristo Jesús, ¿verdad? Y entonces es donde el Señor dice, bueno, pues has perdido tu propósito, ¿verdad? Y dice el Señor, bueno, entonces córtenlo y échenlo fuera. Y no solo córtenlo y échenlo fuera, dice la palabra, y al fuego también. Entonces, eso no me lo deseo yo ni se lo deseo a nadie, ¿verdad? Pero sí son las consecuencias de nosotros no permanecer en la imagen del Señor Jesucristo. La Escritura dice, en esto es glorificado mi Padre. En esto. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto. No es glorificado mi Padre porque yo enseño de una forma excelente o porque canto muchos coros. No, dice, en esto es específico, en que llevéis mucho fruto. ¿Quieres glorificar a Dios? Lleva fruto. Ni siquiera la multiplicación, aunque claro, es un mandato, pero ni siquiera lo dijo de la multiplicación, lo dijo del fruto. Y muchos quieren glorificar al Padre multiplicándose. Pues ya me gané 200. Es más que me he ganado una ciudad completa. Sí, pero ¿y el fruto? No has glorificado al Padre en nada. La forma de glorificarlo es a través del fruto. Y claro,
después del fruto, pues va a venir una multiplicación exagerada y llena de la gloria del Señor. Así es. Amén. Quisiera que viéramos un ejemplo más en la Escritura, y es 1 Samuel capítulo 4 y verso 19. Dice la Escritura: y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo después, me cambié yo acá, dice: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Cuando la Escritura nos dice Icabod, está hablando sin gloria y sin presencia. ¿Por qué le llamó ella hacia su hijo? Porque había sido robada el arca. ¿Qué había en el arca? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Esta mujer entendía que sin presencia de Dios, de nada servía su existencia, de nada servía el pueblo, aún ni siquiera la alegraba que estaba teniendo un hijo. Porque vienen y le dicen en esta parte de acá, le vinieron, dice, dolores de repente. Dice, y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor porque has dado a luz un hijo. En otras palabras, trataban de revivirla diciéndole: ya aquí está tu hijo, has dado a luz un hijo. Que la alegría, ¿cómo? Animándola, poniéndole: mira, aquí está tu bebé, aquí está tu hijo, no te mueras. Pero a ella no la alegraba el tener un hijo. A ella lo que la alegraba era la presencia de Dios, y le acababan de dar la noticia de que la presencia de Dios había sido robada, que había sido llevada. Ahora, ¿en qué encajamos nosotros este versículo con lo que hemos venido hablando? Si nosotros hablamos de imagen de Dios, estamos hablando de presencia de Dios. Amén. Es exactamente lo mismo. Si yo hablo de imagen y semejanza, estoy hablando de presencia de Dios, no de otra cosa. Por ejemplo, hay padres que procrean hijos y físicamente son idénticos a ellos. Quien ve al hijo está viendo al papá, idénticos, la misma nariz, la misma boca, la misma forma en el cabello, todo es exactamente igual. Entonces cuando este hijo se presenta, pareciera como que el papá está allí. Es la misma presencia del papá allí. Si hablamos nosotros de Jesús, Jesús estaba delante de los discípulos. Los discípulos querían que el Padre estuviera ahí. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dice: ¿me has visto a mí? ¿Has visto al Padre? En otras palabras, yo estoy acá, aquí está el Padre. Mi presencia es la misma presencia de Dios. O en otras palabras, en mí tienen ahora acá la presencia de Dios, porque es la misma imagen. Entonces, cuando estamos hablando de fruto, estamos hablando de imagen, pero el sinónimo también lo es la presencia de Dios. Por eso vemos cómo David, después de que cometió errores y cometió pecados, pero la súplica de David es: Señor, no quites tu presencia de mí. No le dice: no me quites el reinado. No le dice: ¿qué más? No me quites mis propiedades. Ni siquiera le dice: no me quites a mis hijos o guarda a mi esposa. No, no quites tu presencia de mí. David entendía de que más que cualquier otra cosa, lo importante era la presencia. En lo que hoy estamos hablando, lo importante es la imagen de Dios. De nada sirve un hombre si en él no está la imagen de Dios. Por eso se secó la higuera. ¿De qué servía la higuera si ya no tenía fruto? ¿De qué servía si ya no tenía imagen? ¿De qué servía si ya no tenía presencia? Su existencia era totalmente nula. Era de por gusto, ¿verdad? La existencia de ella. Amén. Pero veamos algo más acá. En Juan 14, 17 nos dice la Escritura: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir,
porque porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si hablamos del Espíritu de Dios, estamos hablando de la presencia de Dios. El Espíritu de Dios. Jesucristo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Para qué? Para sanar enfermos, para libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, etc. ¿Por qué Jesús podía hacer todas estas cosas? Porque la presencia de Dios estaba en él. Así que donde quiera que ponía sus pies Jesús, era la presencia de Dios. ¿Han notado cómo la palabra nos muestra que Jesús llega se me fue el nombre ahorita de este lugar donde estaban los endemoniados, en Gadara? Llega, y desde que llega, ¿qué pasó? Los demonios sintieron la presencia de Dios. Jesús no les había dicho nada, y los demonios les dicen, por favor, aunque sea en ese hato de cerdos, permítenos irnos. Tan solo la presencia de Dios en Jesús, y empezaron a temblar los demonios. Si hablamos de presencia, estamos hablando de imagen, ¿verdad? No podemos hacer una separación entre imagen y también presencia. Amén. Amén. Jesucristo conocía a qué había venido a la tierra, ¿verdad? A reflejar o a dar, ¿verdad? Esa imagen que le correspondía, que el Padre le había puesto en él, ¿verdad? De igual forma, en cada uno de nosotros. Ese es el trabajo, ¿verdad? Ese es el mandato que el Señor ha puesto en nosotros para que manifestemos el poder de Dios con la presencia de Él, ¿verdad? Sí. Acá en la tierra. Y gracias a esta revelación podemos retomar nuestra unidad, nuestra fe en el Señor, poder congregarnos los unos con los otros, el poder decir que el Señor es nuestro Señor y conservar nuestra fe y permanecer en esa vid, ya que Cristo es el único camino para poder llegar a nuestro Padre. Y si nuestros frutos son permanentes, las demás personas podrán ver en nuestras vidas la imagen misma de Cristo Jesús, y también las naciones pueden ver. Amén. Pueden ver en nosotros. Pero lo maravilloso de esto es de que estamos a tiempo de retomar esto, ¿verdad? De poder corregirnos, de ubicarnos y entender que es un mandamiento del Señor. No es por voluntad propia o por voluntad de que alguien, de otra persona, sino que realmente es la voluntad de Cristo. Amén. El domingo pasado estábamos comprando nosotros unos helados y llegó una señora, llegó con su hijo en una motocicleta, se bajó y entró y compró un pastel. Pero cuando esa señora entró, nosotros pudimos percatarnos de que ella era hija de Dios. No sabíamos quién era, hablando de su nombre, no le conocíamos tampoco, pero desde que llegó nos pudimos percatar que ella era hija de Dios. Entonces compró un pastel y luego se fue. Y después de que ella se fue, a nosotros nos conducimos. Ya más adelante nos dimos cuenta que era la esposa de un pastor. Entonces me dice Ludi, con razón, cuando entró allá, sentimos la presencia de Dios cuando ella llegó. Entonces, qué glorioso es que la presencia de Dios pueda estar en todas partes, pero a través de nosotros. Esta mujer lo que llevaba era la imagen de Cristo. Y al llevar la imagen estaba llevando la presencia. Así que llega a la heladería, compra un pastel y el Espíritu del Señor que está en nosotros puede entender quién comparte su mismo espíritu. Entonces digo, sí, ella es hija de Dios. No hay duda alguna que ella es cristiana. Sea o no sea esposa de pastor, sea o no sea que un discipulador o asistente pastoral. Entonces cuando el Señor Jesucristo nos dice a nosotros, id y predicad el evangelio a toda criatura, nos está lleven mi presencia a toda criatura. Y cuando también la Escritura dice en Mateo capítulo 28, id y haced discípulos a todas las naciones, el Señor nos está diciendo, vayan y lleven mi presencia a todas las naciones. Que como explicamos hace un momento, presencia es lo mismo que imagen. Si tú tienes la imagen de Cristo, tienes la presencia de Cristo también, tienes la misma presencia de Dios. Por eso es que la palabra nos dice, y estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre echarán fuera demonios. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, etcétera, 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 ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ellos está la imagen, lo mismo que presencia. Qué glorioso es que nosotros entendamos hoy, hermanos, que el Señor está pidiendo que fructifiquemos. Y hoy lo explicamos en diferentes etapas. Hablamos primero de multiplicación, pero el Señor nos llevó a ubicarnos de que primero es el fruto y después es la multiplicación. No podemos nosotros hacer un cambio. Después el Señor nos estuvo llevando a entender de que si hablamos de fruto estamos hablando de imagen. Y ahora al final el Señor también nos lleva a que si estamos hablando de imagen estamos hablando de presencia de Dios. Entonces no podemos hacer una separación entre imagen y presencia de Dios. No podemos decir, yo tengo la imagen pero me falta presencia. No, imagen es presencia. Si está en ti la imagen, sin duda alguna está la presencia del Señor. A donde quiera que vayas, lo que pisare la planta de tus pies, lo que tocar en tus manos será bendito, porque en ti está la presencia del Señor. Y en todo lo que hagas serás prosperado y serás bendecido, porque la presencia del Señor estará contigo. Queremos finalizar hoy nuestro servicio y quisiera que ustedes pudieran despedirse de nuestros hermanos y nuestros amigos que nos están viendo. Amén. En esta hora yo te insto a que demos esos frutos correctos que nuestro Padre nos está pidiendo, que obedezcamos esos mandatos que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros, dar esos frutos correctos como el Señor Jesús lo hizo acá en la tierra, ¿verdad? Amén. Y recordemos que nosotros no elegimos a Cristo, Cristo nos eligió a nosotros mismos para poder hacer la voluntad de Él. Vimos que es un mandamiento el permanecer en ese fruto, llevar ese proceso en la cual no dice un fruto, sino que muchos frutos tenemos que dar. Y hoy les animo a todos a que permanezcamos en la vid del Señor. Él a través de su Espíritu nos va a guiar, nos va a perfeccionar, y su palabra dice que el gozo que el Padre le dio a Cristo, ese mismo gozo será puesto en nuestras vidas para permanecer en Él. Amén. Así que no nos conformemos con decir, ya di un poquito de fruto, ya tengo un poquito más del Señor Jesucristo, porque la Escritura dice mucho fruto. Estaba vendiendo pescado hace poquito con un hermano y las personas esperan que la pesa siempre esté cabal, ¿verdad? Estamos pesando el pescado y las personas poniendo el ojo en si les estamos dando menos de lo que ellos están pagando. Y dice, óigame usted, dice, pero el tambo no me está cobrando el peso del tambo. No tenga pena, señora, mire, el tambo solo nada más y mire, la aguja está puntual. Ah, bueno, entonces nos damos cuenta cómo las personas no nos conformamos con menos. Si voy a pagar este precio, que me den justo lo que estoy pagando, ¿verdad? La libra completa, no quiero ni una onza menos porque la peleo, ahora sí es más, ahí sí no hay problema, ¿verdad? Entonces entendamos nosotros el mandato de nuestro Padre, es mucho fruto, no es poco fruto, no es solamente fruto. El Señor espera de nosotros mucho fruto, así que a trabajar, a conocer aún más al Señor Jesucristo, a involucrarnos en su obra, sometámonos al proceso de transformación para que no demos solamente apariencia, sino que sea el fruto verdadero, en otras palabras, la imagen y la presencia de Dios expresándose en cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga y que siempre su presencia sea para glorificar el nombre de Él, para que tú puedas conocer que Él es el único Dios verdadero y se lo des a conocer a muchas otras personas también.